Hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Estamos hoy un día más delante de Dios, festejando, celebrando este domingo, como todos los domingos de aquellos que son creyentes y conocen al Señor. Estamos ya 12 de julio y quiero compartir con ustedes esta palabra que el Señor me ha dado en mi corazón. Y se llama, le he puesto de título, Aumenta mi fe. Hace ya casi 23 años que me hablaron de la salvación y sin hacer yo absolutamente nada, sino una simple pero poderosa oración, recibí a Cristo en mi corazón. Solo reconocí que era pecadora, sin entender aún la magnitud de lo que significaba ser salvada, ser redimida o aún ser pecadora. Jesús, el Cordero Precioso, me perdonó. Y su sangre fue aplicada a mi corazón. Me compró, pagó el precio tan alto que yo nunca hubiese podido pagar. Era imposible pagarlo. Yo ya no estaba condenada a morir eternamente. Él pasó por mi vida y me dio vida. Solo por creer que Jesús tomó mi lugar en la cruz y sin añadir absolutamente nada más. El amor de Dios por nosotros es así. Y solamente me dieron una sugerencia. Ni siquiera una obligación, sino me dijeron, solamente lee la palabra. Y eso, hermanos, fue lo que empecé a hacer. Sin saber lo que estaba haciendo, nací en Cristo y nací con hambre de su palabra. Y así como tengo un nieto que acaba de nacer hace casi 3 meses y en 2 meses y pico dobló su tamaño. ¿Por qué? Por tomar esa leche, como dice en su palabra, que debemos de anhelar la leche espiritual, que es la palabra de Dios. Y así, hermanos, sin hacer absolutamente nada, porque ¿qué pasa? Leer la palabra es algo que crece en uno, ese deseo de leer, así como en el niño tiene ese deseo de alimentarse, es algo que nace junto con uno cuando Cristo viene a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo que te da ese deseo. Y el orar igual, no es que es una obligación, tengo que orar. Voy a orar porque para mí o para cualquier creyente es un anhelo pasar tiempo con nuestro Padre. Y fue así, hermanos, en Romanos dice, capítulo 10, en el verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mi fe empezó a crecer y mis pensamientos, mi manera de ser, mi forma de actuar empezó a cambiar. No porque nadie me diga haz esto o aquello, sino solamente por creerle a Dios, por buscar de su palabra, por buscar a mi Padre en oración, mis pensamientos, mis palabras, mi forma de ser se transformó. Y así yo sé que pasó contigo. Y esa es la fe, solamente creer y nada más. Dice en Hebreos 11 en el verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y así, hermanos, sin ver nada, solamente creyendo, sabiendo que Dios estaba conmigo, sabiendo que Él me guiaba de su mano, buscándolo cada día, mi fe empezó a crecer. Y eso está en cada uno de aquellos que han venido a los pies de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos? Empezamos a crecer en el Señor y empiezan a suceder aflicciones, problemas, porque cuando uno es niño, como compartió nuestra pastora en Gálatas este miércoles, cuando uno es niño prácticamente uno no tiene ningún tipo de obligación, solamente uno es demandante. Y el Señor me cargaba, me guiaba, me hablaba, pero cuando uno empieza a crecer, empiezan ya las obligaciones o los problemas, ya son un poquito más fuertes, ya te das cuenta de las cosas que están sucediendo y viene la aflicción, las tristezas, las pérdidas, las personas que caminaban contigo te empiezan a abandonar o tienes pérdidas financieras, económicas o pierdes tu trabajo y vienen las pruebas sobre nuestras vidas. ¿Y qué pasa? Empieza a decaer nuestra fe. Pero Jesús no nos prometió estar en un lecho de flores, por así decir, ni que todo por el hecho de ser cristianos nos va a ir todo lindo, todo va a ser perfecto, nunca me voy a enfermar, nunca me va a faltar nada.
nunca me va a faltar su presencia, pero me pueden faltar 1000 cosas. Pero el Señor dijo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Pero Dios quisiera que fuese así, que tú puedas confiar plenamente en todos tus momentos. Pero la preciosa fe, hermanos, es probada. Y es probada por fuego, dice en la palabra de Dios. Y Pedro fue probado. Pedro, en el momento que Jesús fue tomado prisionero y llevado, y él vio que lo que estaba pasando, se asustó y lo negó al Señor, empezó a proferir cosas, 3 veces lo negó, pero él sabía lo que era ser probado, pero él sabía también lo que era ser restaurado. Y dice en 1 de Pedro, capítulo 1, en el verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que nuestra fe, lo que hemos creído en un principio, va a ser probado. Así como cuando tú empiezas en el colegio o en la universidad y tú aprendes, estudias y después se toma un examen, así el Señor nos toma nuestro examen. A ver si hemos edificado sobre la fe o sobre nuestros pensamientos. A ver si la palabra de Dios la hemos tomado para nosotros con fe o simplemente la hemos leído porque como una obligación yo la leo. Y el fuego, hermanos, el oro está comparado con la fe. El fuego derrite el oro y no es a la primera que el oro sale perfecto. Se pasa por fuego, se limpia, se pone en el crisol, se vuelve a fundir, se vuelve a probar, así hasta que es perfecto. Y hace unos pocos días atrás, mi celular se quedó sin data, creo que le dicen, no tenía internet, no podía mandar mails, no los recibía. Y empecé a sentirme incomunicada en ese tiempo que estamos encima todos guardados. Empecé a sentirme que no iba a tener cómo comunicarme y me demoré como 1 hora tratando de arreglar el celular. Cuando me fijo, había pasado esta hora y parece que se pasa como rapidísimo. Uno no se da cuenta el tiempo que uno puede pasar en estas cosas. Y pensé, no voy a perder el tiempo en el celular. Mejor voy a orar. Y me puse a orar y a decirle al Señor, gracias Señor, porque tú siempre, tus puertas están abiertas, no necesito conexión como el celular, que a veces se va la data, a veces se da la ruedita, gira y no me puedo comunicar. Contigo no, Señor, tú siempre estás ahí por mí. Y en ese momento escuché, porque el Señor nos habla, solamente que hay que estar con nuestros oídos bien apercibidos. Me dijo, solamente hay algo que impide la comunicación con Dios, y es el pecado, y el pecado de incredulidad nos aparta, nos quita de la comunión con Dios, pone un muro entre Dios y nosotros, porque no le creemos. Y nuestra fe, que es sometida a prueba, muchas veces no pasamos la prueba, porque dudamos, desconfiamos de que Dios esté con nosotros. En ese tiempo, hermanos, en que ha sido una prueba fuerte para muchos, en muchos momentos, yo no sé si tú, pero yo sí, he pensado, ¿por qué, Señor? ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Qué va a pasar más adelante? ¿Cómo va a ser? Pero es que la palabra de Dios, cuando estamos bien cimentados en ella, la palabra viene y te sostiene. Pero si tú no estás bien cimentado en la palabra de Dios y la tomas como que no, Dios, lo que dice no es, entonces, hermanos, empezamos a dudar. ¿Y qué pasa? Retrocedemos. Los acontecimientos, las noticias, las cosas que vemos, nos hacen dudar de que Dios está con nosotros como nos ha prometido. Y es algo, hermanos, que, como dice su palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios sin fe. Dice en Hebreos 3:12, mirad, hermanos,
que no haya en vosotros corazón malo. O sea, el corazón que Dios ha limpiado, el corazón que Dios me limpió, me lavó con su sangre, echó todos mis pecados al fondo del mar. Mi corazón se puede volver malo porque no le creo a Dios. Malo de incredulidad, ¿para qué? Dice, para apartarse del Dios vivo. Y dice, mirad, abre tus ojos, tienes que estar muy atento, que no haya corazón malo de no creerle a Dios. ¿Y qué cosa es la incredulidad? La incredulidad es el pecado que sirve como puerta al reino de las tinieblas. ¡Qué fuerte! Abrimos una puerta con esa falta de fe, con el que no creer que el Señor está con nosotros o dudar de que Él nos va a sacar de alguna circunstancia. Y dice, lo que la fe significa para la salvación, lo es la incredulidad para la condenación. Estamos ya cerrando la puerta a la salvación que nos ha dado el Señor y nos estamos metiendo en una puerta peligrosa, que es la de la condenación. El no creer que Dios es capaz de hacer cosas imposibles, como por ejemplo el pueblo hebreo que salió, que era esclavo en Egipto. Eran maltratados, azotados. Dios escuchó el clamor de su pueblo, envió a Moisés. Vieron las señales, vieron todas las plagas que mandó a Egipto para que ellos pudieran salir. Les dio instrucciones y la instrucción era, pon la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y de las casas. Y pasó la mortandad, hermanos. ¿Y qué pasó al pueblo hebreo? La mortandad no la tocó porque estaban con la sangre en los dinteles de las puertas. Salieron de Egipto ricos porque el pueblo de Egipto les dio alhajas y con estos bienes ellos salieron. Abrió el mar para que pasaran cuando vinieron los egipcios y los perseguían para hacerlos regresar a ser esclavos. Y pasaron en seco. Y una vez que pasaron, precioso en Éxodo, en el capítulo 15, hay el canto de Moisés y el pueblo. Y dice en el verso 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y así continúan 22 versos, hermanos, de alabanzas a nuestro Dios, de la magnificencia que Dios había hecho, del poder con el cual los había sacado y los había traído para que entren a la tierra prometida. Los había liberado de la esclavitud y estaban alegres, contentos porque habían salido de la opresión y de la muerte. Pero solo pasaron 3 días. En Éxodo capítulo 15, en el verso 24, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y claro, tú puedes decir que normal, que uno tenga sed y que pueda decir, no, me puedo quejar y decir, pero no tengo nada que beber. Pero habían perdido la fe, hermanos. Habían perdido la fe. Se olvidaron que clamar a Dios es lo que Dios hace que Dios obre. Y esperar en Él. Porque Él no los había sacado de Egipto para dejarlos muertos en el desierto. Él los había sacado con un propósito. Pero, que dice en Éxodo 16:2, que volvieron a murmurar, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró otra vez contra Moisés y Aarón en el desierto. En el verso 3 dice, y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiésemos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Se olvidaron que habían estado prisioneros, que los maltrataban y los golpeaban. Se olvidaron también cuando
Mataron a los niños, ¿se acuerdan? Cuando Moisés lo escondieron y por poco fue muerto. Que así los trataban los egipcios. Se olvidaron de las maravillas de Dios cuando los sacó. Ellos, hermanos, al igual que nosotros, cuando Dios nos salvó, no hicimos nada. Ellos no hicieron nada, solo sacrificaron al cordero. Eso hicieron. Sacrifica al cordero, ponlo en los dinteles y nosotros, acepta a Cristo en tu corazón. Recibe la sangre de Cristo, nada más. Dice en Éxodo 12, en el verso 7, tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. El Señor se encargó de todo lo demás, como Dios se encargó de todo en tu vida. Por eso hoy estamos acá, en pie, sanos, hermanos, porque Dios se ha encargado de nosotros. Y aquí el pueblo que había salido con riqueza, que había visto la diferencia entre cómo es Dios con su pueblo y cómo la pasaban los egipcios. Ante la primera carencia y dificultad, viene la murmuración, la queja y la falta de fe. Y Dios no los había sacado para hacerlos morir. Y todo lo que Dios les prometía les daba, porque dice en Deuteronomio capítulo 8 en el verso 14. Cuando llegues a esa tierra que Dios te va a dar, que no se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y dice Dios, de casa de servidumbre, eras un esclavo. Dice en el verso 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Estamos pasando un desierto, hermanos. Muchas veces yo digo, este desierto es grande y espantoso. Y parecería que nunca se va a terminar. Pero va a tener un fin, hermanos, porque Dios camina con nosotros. Él dice, y te llevé, y te hice caminar, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Él le dio de beber a su pueblo. Dice en el verso 16, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Y dice algo, afligiéndote, en el mundo tendréis aflicción. Y probándote, tu fe va a ser puesta a prueba, para a la postre, al final, el postre, como decía nuestra hermana Elmira, yo quiero el postre, a la postre, hacernos bien. Nos probó y a ellos los prueba. Tuvieron sed, les dio agua. Tuvieron hambre, les dio el maná. Y nos encontramos así, siendo probados. Y nuestra fe hoy en día está sometida a prueba. Todos desfallecemos. Todos a veces dudamos. Y muchas veces, hermanos, las cosas no son fáciles, son fuertes. Vemos enfermos, aún en nuestras familias. Muertes, un futuro incierto. Y muchas veces, en vez de aferrarnos a su palabra y buscar respuestas en ella, vamos a otras fuentes y buscamos otros lugares para saciar nuestra sed. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me hace eso? Que a mí no me parece justo, no entiendo nada. Y suceden 2 cosas, hermanos. O te aferras a su palabra y le crees a sus promesas, o te apartas de Dios y das oído a otras voces. Dice en Isaías 59, 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división. Cuando yo dudo de Dios, cuando yo pienso que Él es incapaz, que Él ya no es todopoderoso, que ya no me cuida, que me ha abandonado, que cuida a otros, pero a mí no, y pobre de mí. Dice, hay una división entre vosotros y vuestro Dios. Y ese pecado de incredulidad, ¿qué hace? Me aparta de Dios y aparta su oído para no oír. Porque ¿para qué me va a hablar Dios si yo no le creo? Y ese pecado trae una división. Y podemos ver que no tenemos paz. Entonces, al no tener paz y no confesar ese pecado, cada vez nos alejamos más y más porque no le creemos y cada vez no lo buscamos ya más. Y a veces leemos pero no creemos y oramos pero oramos porque pensamos tengo que orar. Entonces voy a hacer oro a ver qué pasa.
pero no es saber qué pasa. La fe dice que es la certeza de lo que se espera. Yo espero en Dios. Yo espero que Dios obre. ¿Cómo? No sé, hermanos, pero yo sé que Dios va a obrar, porque Dios siempre obra a favor de sus hijos. La convicción de lo que no vemos. No veo una solución, pero yo sé que Dios la tiene en sus manos, porque Él es Dios y Él nos ha prometido. Así como a ellos les prometió cruzarlos hasta la tierra prometida, a nosotros nos ha prometido llevarnos a esa tierra de reposo, donde no habrá más lágrimas, ni más llanto, donde Él va a ser nuestro sol, nuestro día. Él va a ser nuestra alegría y nuestro gozo. Y en eso tenemos que esperar, hermanos, y estar conscientes de que Dios, sus promesas son amén y amén. Y corremos un grave riesgo al no creerle al Señor. Porque dice en Timoteo, en la carta a Timoteo, en el capítulo 3, en el verso 1, dice, también debes saber eso, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y el enemigo lo sabe. Sabe que este es un tiempo peligroso. Y sabe que a él no le queda mucho tiempo. Él sabe que no nos reunimos. Entonces él aprovecha para meter cosas en tu mente. Y si la palabra de Dios no está dentro de ti y tú no le crees a Dios, tú le vas a creer y le vas a dar oídos a lo que el enemigo te dice. Y empezamos a independizarnos y actuar bajo nuestro pensamiento. Y el pecado de la incredulidad se instala en el corazón. Y el enemigo empieza su trabajo de robar lo que Dios plantó y hablarnos y apartarnos de la fe. Dice en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Y qué cosa es apartarse? Es la apostasía, hermanos. Y esto lo leí, no viene de mí, esto lo he leído. Dice, la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Antes cristiana. Caminabas en el camino del Señor, el Señor te había salvado, había sanado tus heridas, te había mostrado su buena mano. Y al tú dudar, o cualquiera de nosotros dudar, empezamos a apartarnos. ¿Qué es apostatar? Renegar, desertar, renunciar, abandonar, negar y traicionar. Y en este tiempo tan peligroso en el cual vivimos, por esta situación, por este virus que ha entrado, limpiamos y desinfectamos, hermanos, que ya somos expertos desinfectando las perillas de las puertas, nuestros zapatos cuando entramos, la comida cuando llega a la casa. Hoy tuve que echar aire a las llantas y no sabía cómo darle la propina al señor que me había puesto el aire, y saqué un cartoncito largo, ahí puse las monedas y por la ventana le acerqué así. O sea, ya nos convertimos en que nadie nos toque, y si alguien por casualidad me toca, me lavo, desinfecto para no ser contagiado, mantenemos las distancias, no nos abrazamos, no nos damos besos para saludarnos, estamos recluidos y no queremos que el virus entre a nuestras casas. Esto es en la parte natural. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más no debemos dejar que el pecado, que es el virus, por así decir, que nos va a matar, entre en nuestro corazón, afecte nuestras vidas y traiga abajo, no solamente a nosotros, sino a nuestras casas, y lo contamine todo y nos aparte de Dios? Tenemos que empezar a creer, hermanos, a buscar de su palabra y a creerle a Dios. Y yo acabo de ser probada así, porque cuando uno prepara la palabra, el Señor te prueba en pequeñito, pero les voy a contar. En la noche mi hermano, ya les he dicho que estoy en la casa de mi mamá porque mi mamá se puso mal y me mudé con ella y está ahí mi hermano.
Y en la noche, como bueno, a la madrugada, viene mi hermano al cuarto y me dice, llévame, por favor, emergencia, mi corazón está latiendo a 1000. Entonces, mientras que yo me cambié y mi corazón empezó a latir a 1000, creo que más de lo que a él le latía, del susto me empecé a cambiar y él estaba sentado, se había puesto el tensiómetro, creo que se llama, mirando su presión y sus latidos. Entonces yo me senté y oré. Y le pedí al Señor en voz alta para que Él me escuche, que lo sane el Señor, que ponga su mano y que su arritmia o su corazón acelerado lo tranquilice. Y Él empezó a decirme, creo que ya estoy mejor, mira, acá dice que ya tengo 70, ya no tengo 93, ya estoy mejor. Y en eso vino la palabra de Dios, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. En ese momento, no sé si el Señor me estaba diciendo, se ha cumplido eso que te he dicho, pero yo pensé, tengo que ponerle la mano. Pero ya oré. No, además, si le pongo la mano a mi hermano, oro, y termino en la clínica, entonces él va a decir que tal oración que no sirvió para nada, entonces que yo... Y hermanos, empecé a dar vueltas, me quedé sentada y como me dijo, ya estoy mejor, ya... No saben, hermanos, me tuve que arrepentir en el instante. Porque Dios le gusta que uno se arrepienta cuando uno hace mal. No lo tapé, dije, bueno, también ya la hice, no, ¿para qué? No me disculpé, le pedí perdón a Dios. Perdóname, Señor, porque no ha sido por horas, ha sido por un minuto que he dudado de que tu palabra es verdad. Que tú dices que pongamos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Fui probada, hermanos. Fallé. No pasé la prueba. Pero ¿qué tuve que hacer? Arrepentirme. Y cuando hay arrepentimiento, ¿qué hay? Perdón. Así de sencillo. No es que tengamos que hacer grandes cosas, sino reconocer nuestro pecado y arrepentirnos. Y el Señor dice en Lucas 18, capítulo 18, en el verso 8, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En Hebreos 3:13 dice, antes exhortándolos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, hay un engaño, hermanos, en el pecado. El pecado te engaña y te hace ser incrédulo. Porque también a nosotros, dice en el verso 2, Hebreos 4, verso 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los hebreos que salieron de Egipto. Pero no les aprovechó el oír la palabra, el ver lo que Dios les decía, dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Yo te voy a llevar a la tierra prometida, cree en mí. Yo te voy a dar agua en el desierto, yo te voy a sostener. En este tiempo que estás encerrada, yo estoy contigo. No te va a faltar nada, no vas a tener riquezas, pero no te va a faltar nada. Dice en el Hebreos capítulo 13, en el verso 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Dice en el verso 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Hermanos, amados, para un hijo de Dios, la palabra de Dios nunca es para condenarnos. Siempre es para hablarnos y exhortarnos, para hacernos recapacitar dónde están nuestros caminos. Dice en Hebreos 2, en el verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quita de ti el pecado. ¿Cómo? Arrepintiéndonos, reconociéndolo, no tapándolo ni escondiéndolo, no justificándote. Y dice en el verso 2,
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El punto es no mirar lo que ves, sino poner tus ojos en Cristo. No mirar las circunstancias, sino mirar a Jesús. Él sufrió la cruz por ti. Y Él, juntamente con eso, te dará todo lo que tú necesitas para seguir adelante y correr en pos de Él. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Ellos sufrieron el horno de fuego verdadero y ardiendo. Y yo meditaba en ellos y decía, qué fuerte, porque nosotros pasamos pruebas fuertes, pero nunca me han metido en un horno de fuego. Y ellos, hermanos, se les había dicho, si tú no te postras debajo de esta estatua de oro, te voy a meter al horno de fuego. ¿Y ellos qué hicieron cuando Nabucodonosor les dijo, no vas a adorar porque yo te voy a echar en el horno de fuego ardiendo? ¿Y qué Dios habrá que te libre de mi mano? Y dice en Daniel capítulo 3 en el verso 16, Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Tu Dios te puede librar del horno de fuego que tú estás pasando ahora. Él te puede librar, hermanos. Él es poderoso. No sé qué estás pasando tú. No sé cuál es tu circunstancia, ni cuáles son tus temores. Pero si tú confías en Dios, Él te puede librar de ese horno. Y él dijo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Porque no hay ningún hombre que pueda poner la mano sobre ti si Dios pone la mano sobre cada uno de nosotros. Y el rey, fueron echados ellos al fuego, atados, no había forma de que se escapen, atados manos y pies y todos los tres echados al fuego. Y después el rey se acercó al horno de fuego y dice que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir, ¿qué? Ningún daño. Ellos estaban bien. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Ahí estaba Cristo. Nos olvidamos que Cristo camina con nosotros. Que cuando pases por las aguas, su mano te va a sostener. Que cuando pases por el fuego, su mano te va a hacer salir de ese fuego. Dice en el verso 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego, que dice, no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ellos habían tenido fe en su Dios. Mi Dios me puede salvar del horno de fuego. Pero ellos con esa certeza de que mi Dios puede salvarme, si quiere me va a salvar. Y si no me quiere salvar, Él es Dios. ¿Qué le puedo decir yo? Y dice, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. El mundo quiere ver la manifestación de los hijos de Dios. Quiere ver tu luz. Quiere ver cómo Dios actúa, porque ellos están esperando eso de nosotros. Y Dios se maravilla de la fe, hermanos, como se asombra de la incredulidad. Dice en Lucas 7:9, cuando el centurión le dijo, Señor, no necesitas venir a mi casa, tú solamente da la orden, porque yo doy órdenes y a mí me obedecen, tú da la orden. Y todo el ejército de los cielos te va a obedecer. Tú solamente manda y di. Y el Señor, que dice al oír esto, Jesús dice, se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6, en el verso 6 dice, y se asombraba de la incredulidad de ellos. Así que Dios se maravilla de la fe y se asombra de la falta de fe de algunos.
Muchos hermanos, por la circunstancia, podemos perder la fe en algún momento. Podemos dudar de Dios. Podemos decir, Señor, no entiendo. ¿Qué pasó aquí? Háblame, dime. Y hermanos, no es que vas a condenarte por eso. Pero si tú te estás apartando de Dios, estás escuchando otras voces, estás buscando otro evangelio, estás agregando a la fe algo, hermano, es día que te arrepientas. Y si cualquiera de nosotros tiene un pecado que está ahí ocultito y que yo lo acaricio, hoy es día de pedir perdón a Dios. Porque Dios, así como yo cuido que en mi casa no entre el virus, Dios quiere que en mi corazón no entre el pecado. Y entonces hoy día es día para arrepentirnos, hermanos. Es un día para decirle, Señor, perdóname. Perdóname qué he estado haciendo, en qué he estado pensando, en qué he estado creyendo, qué he estado añadiendo a mi fe. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, que mejor será que lo que muchos hermanos a veces... tenemos más tiempo, entonces vemos una prédica y pasamos a una siguiente que ni siquiera sabemos de dónde viene y nos confundimos, pero a la fe, hermanos, a la gracia de Dios no se le añade nada. Dios nos ha dejado su palabra para que confiemos en ella y la ha hecho, hermanos, la ha escrito para ti y para mí como una carta de amor, como un padre escribe a su hijo y le da advertencias y le dice, cuídate, cuida tu fe. Dice la palabra que aumentemos nuestra fe, que el Señor ayude, dijo un hombre, ayuda, cuando veía que su hijo no se sanaba, ayuda mi incredulidad, aumenta mi fe, dijeron los discípulos. Y ese es el día de hacer eso, hermanos, de arrepentirnos y pedir a Dios que aumente nuestra fe. Y a mí el rey David me parece un ejemplo precioso para todos nosotros, porque él, cuando el Espíritu Santo le mostraba, un profeta iba y le hablaba, él inmediatamente se arrepentía. Y dice en el Salmo 19, en el verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Y dice él, líbrame de los que me son ocultos. Y en el Salmo 32, en el verso 3, en el verso 5, dice, mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos. Cuando tú no confiesas tu pecado, hermanos, tu vida se va muriendo. Y Dios ha venido para dar vida a nuestras almas y vida en abundancia. Y dice en el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios nos ama tanto, hermanos, que hoy nos quiere perdonar. Quiere que volvamos a Él y quiere que le creamos, que todo lo que Él dice es verdad, que no hay una promesa que el Señor va a dejar de cumplir en nuestras vidas. No sé cuántas te habrá dado. Yo tengo mi Biblia escrita, montones de... Pongo la fecha de lo que Dios me habló y pongo abajo, gracias Señor. ¿Y cuándo se cumplirá? No lo sé. Él sí lo sabe. Y yo cuando dudo, tengo que arrepentirme. Así que quiero hacer una invitación. Le pido a los músicos que pasen. Quiero hacer una invitación, hermanos, a arrepentirnos esta noche, a pedirle perdón al Señor por todas nuestras transgresiones, por todos nuestros pecados. Y yo sé que el Señor, si tú lo haces con un corazón sincero, el Señor te va a perdonar. Hermanos, y como hemos leído en su palabra que dice, que está escrito, y lo dejó David para nosotros, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que en este momento, hermanos, vamos a confesar nuestras transgresiones a nuestro Dios, y Él nos va a perdonar. El único punto es confesarlo y decirle al Señor que nos perdone. Y Él está listo para perdonar a sus hijos, siempre. Y mientras que tocamos esta canción, entonamos este cántico, vamos a meditar en nuestro corazón qué cosa hemos estado haciendo. Y vamos a pedirle perdón a nuestro Dios. Yo lamento el tiempo
he gastado los placeres que he probado sin incluirte a ti. Y aunque tu amor está conmigo, yo no lo he preferido al pecado que hay en mí. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a darme amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname. Perdóname, Señor Jesús. Yo lamento haberte postergado, tus mandatos me he rechazado para dedicarme. Y necesito que tú me restaures, que mi alma se consagre y así tomar mi cruz. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, Señor. ¿A quién voy a culpar, Señor Jesús? Y vuelvo a ti, a darme amor a Cristo, me humillo ante ti. Perdóname, ya no tengo excusas. Perdóname, no hay otro a quien culpar. Y vuelvo a ti, a darme amor a Cristo. Me humillo ante ti. Perdóname. Gracias, Señor Jesús, por tu perdón, por tu amor, por darnos otra vez la oportunidad de estar cerca de ti. Gracias por nunca dejarnos, por cumplir tus promesas y por cuidarnos todo este tiempo. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. Gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga y los guarde.